Gracias, doctor. Buenas tardes, respetada audiencia. Presento un saludo cordial al Tribunal Administrativo de Arauca, a su presidente, la doctora Lida Janet Manrique, al doctor Luis Norberto Cermeño y a todos quienes han sido posible la realización de este evento, a las dignidades, a quienes nos han acompañado en sus diferentes presentaciones. Es para mí un honor compartir este escenario con tan destacados juristas como lo es representar al Colegio Nacional de Procuradores en este escenario. Agradezco la deferencia que ha tenido la presidencia del Colegio Nacional de Procuradores, a la doctora Diana Millán, al doctor Edwin Murillo. Bien, esta temática que me ha correspondido, la de la principialística de la Carta Política de 1991, un enfoque de género, se ha desarrollado, entre otras cosas, con base en una revisión jurisprudencial de la Corte Constitucional desde el día 0 hasta el día de hoy. Para ese propósito, pretendo abordar los siguientes puntos. En primer lugar, ¿qué es la perspectiva o el enfoque de género? En segundo lugar, una breve reseña histórica acerca de las razones que, comillas, justificaron la discriminación contra la mujer. En tercer lugar, ya de manera concreta nos preguntaremos si en efecto la Constitución de 1991 traduce un enfoque de género. En cuarto lugar, y si la respuesta a ese interrogante es afirmativa, reseñaremos unos antecedentes jurisprudenciales y legislativos que tienen que ver con lo propio. En quinto lugar, haremos una referencia a la relación entre discriminación y violencia de género con unos casos particulares. En sexto lugar, siendo ese, a mi juicio, el punto más interesante, es decir, si las decisiones judiciales pueden traducir un instrumento de discriminación y de violencia de género, y por último, unas conclusiones. Bien, el primer punto, esto es, ¿qué es la perspectiva o el enfoque de género? Debemos preguntarnos primero, ¿qué es género? Y este concepto se refiere a una construcción social diferenciada de roles y responsabilidades entre hombres y mujeres que marca sus perspectivas, sus connotaciones y sus proyectos de vida. Y cuando hablamos de perspectiva o enfoque de género, hacemos referencia a una herramienta conceptual que permite determinar y establecer que esa diferencia entre roles, entre mujeres y hombres se da no únicamente por razones de orden biológico, sino por determinaciones socioculturales. A juicio de la OCDE, el enfoque de género se define como, comillas, tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar en cada sociedad las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre los sexos, así como elaborar políticas con estrategias para corregir los desequilibrios existentes. En otras palabras, se exige del Estado y de las instituciones el despliegue de acciones afirmativas para enervar este fenómeno de desigualdad. Segundo punto, una breve reseña acerca de las razones que justificaron la discriminación de las mujeres. En lo que la doctora Mónica Sánchez Medina, procuradora, en su artículo Las mujeres en el contraluz social, herencia del contrato sexual, un artículo muy interesante, cuya lectura recomiendo, ha denominado como una falsa universalidad filosófica. Desde la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre, año 1789, filósofos y pensadores se ocuparon bastante en determinar o justificarse mejor acerca de la exclusión de las mujeres en los derechos y en la ciudadanía.
Para ello, argumentaron razones de orden biológico por las cuales la mujer debería ocuparse de aquello que su connotación biológica le permitía, esto es, el ámbito de lo doméstico, el ámbito del hogar, y debería excluírsele de la política y de lo público. De acuerdo con ellos, se determinó que las mujeres eran sujetos dependientes, subordinados al sexo masculino, que deberían necesitar de la tutoría del sexo masculino para esto, y al sexo masculino se le encargaba de todo lo relacionado con la política, con lo público, con escribir la historia, la cultura, la ciencia, y en efecto, como se señala por la Corte Constitucional, el derecho está marcado en su construcción, sentencia C-285 de 1997, por una clara perspectiva masculina, y ello puede leerse así en nuestra legislación. De acuerdo con ello, se trata pues de una construcción cultural basada en el patriarcado que otorga privilegios a los varones y que excluye a las mujeres de, repito, este ámbito político y este ámbito de lo público. No voy a referirles de manera textual qué dijo al respecto Rousseau en el Emilio, Kierkegaard en el diario de un seductor y Schopenhauer. Solamente referiré que a su juicio la mujer tenía una connotación meramente vegetativa, era incapaz de razonar, de discernir, y en consecuencia debería fincar toda su ocupación en el ámbito de lo privado. No era incapaz de tener sentido de justicia. En esencia, y de acuerdo con estos pensadores, entre otros, la individualidad y la autonomía eran connotaciones propiamente del sexo masculino. De esta forma, se fue consolidando una especie de contrato social, o mejor, de contrato sexual, como lo refiere la crítica feminista en este artículo de la doctora Sánchez Medina, al que ya he hecho referencia, por el cual cada quien debía ocupar su lugar, la mujer en lo doméstico, criar a los hijos, aconsejarlos, etcétera, etcétera, aconsejar a su pareja, y el hombre en el ámbito de lo público. Sin entrar en lo que tiene que ver con el alcance de la acepción identidad de género, solamente diremos que, como se señala por la Corte Constitucional, entre otras en sentencia T-878 de 2014 y T-093 de 2019, el dominio es masculino, por lo que los actos de dominio se dirigen no solamente contra las mujeres, sino contra todos quienes tengan una identidad u orientación sexual diversa. La Constitución de 1991 traduce un enfoque de género. Diremos entonces que la Constitución no se hace una corriente, ante lo cual el término o la acepción enfoque o perspectiva de género puede inferirse, es un constructo que puede hacerse en la dogmática, en la principialística de la Carta Política de 1991 y fundamentalmente de los principios de dignidad, igualdad y prohibición de discriminación. Diremos igualmente que, de acuerdo con ello, el desarrollo jurisprudencial que se ha dado entre muchas sentencias, solamente referiré la C-667 de 2006, la T-311 de 2018 y la T-967 de 2014, la protección y la consideración de la mujer como sujeto especial de protección constitucional se da solamente por el hecho de ser mujer. Repárese, no estamos hablando de una mujer en situación de embarazo, de desplazamiento o de discapacidad, sino solamente por el hecho de ser mujer,
y en consideración a todo este contexto histórico-social y tradicional al que ya he hecho referencia. Solamente señalar algunos otros artículos que hacen referencia a esa protección especial de la mujer. Artículo 40, que garantiza la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración, y artículo 53, que asegura en su favor la igualdad de oportunidades en el terreno laboral, incluso brindándole una protección especial. E igualmente, no debe olvidarse que por integración y por aplicación del bloque de constitucionalidad se entienden incorporados a la legislación interna todos estos convenios y tratados que establecen una protección especial de la mujer y la prohibición de discriminación, entre otros muchos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, sobre los derechos políticos de la mujer, Declaración de Eliminación de Violencia contra la Mujer e Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia de la mujer. Bien, esta cláusula establecida como de igualdad, o mejor, cláusula de protección, como la ha denominado la Corte Constitucional, tiene una triple acepción o connotación. La primera de ellas es una regla de igualdad ante la ley, por virtud de la cual se entiende que las autoridades tienen el deber de imparcialidad en la judicialización y en general en la aplicación de la ley en todas las personas. En segundo lugar, tenemos una prohibición de discriminación por la cual el Estado y los particulares no pueden aplicar un trato discriminatorio basado en criterios sospechosos, que como ya sabemos son los de raza, sexo, religión o razones políticas. Y en tercer lugar, un mandato de promoción de igualdad de oportunidades, conforme el cual deben privilegiarse a estos grupos y personas que históricamente han sido discriminados. Y esa protección especial en favor de la mujer fue igualmente considerada por la Asamblea Nacional Constituyente, en lo que el doctor Olano nos refirió como ese congresito. Y para eso tenemos, entre otras cosas, la Comisión Quinta, sesión del 10 de mayo de 1991, proyecto número 90 sobre los derechos de la mujer. Es suficientemente y solventemente afirmativa. Si eso es así, el desarrollo jurisprudencial, entre muchos otros, por razones del tiempo, no las voy a mencionar todos, pero tenemos todo el reconocimiento a la mujer embarazada, las acciones afirmativas a favor de la mujer cabeza de familia, el derecho de la mujer a participar en los niveles decisorios del poder público, la política pública con enfoque de género, contemplada en la sentencia de tutela T025 de 2004 y sus autos, el 092 de 2008, el 098 de 2013 y el 009 de 2015. En lo normativo existe abundante regulación, solamente voy a hacer referencia a algunas disposiciones. La ley 1719 de 2014 adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial violencia sexual con ocasión del conflicto armado. La ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo de femicidio o ley Rosa Elvira Celi, la ley 294 de 96, que desarrolla el artículo 42 de la Carta Política, etcétera, etcétera. Quinto punto, la relación
entre discriminación y violencia de género, cómo se materializa, cómo se concreta una eventual discriminación. Comenzaremos por decir que la discriminación a nivel internacional y mejor la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación la ha definido como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que pretende de una manera y evitar el ejercicio y goce de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la mujer en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. La Corte Constitucional sostiene en esta sentencia T878 de 2014, la he referido varias veces, a mi juicio constituye una sentencia hito en materia de enfoque o perspectiva de género. Refiere que la violencia puede ser de dos tipos, una violencia visible y una violencia invisible. La visible, pues hace referencia a las lesiones físicas, a las lesiones psicológicas, y la invisible refiere a una violencia de tipo estructural, fundamentada en la inequidad en el ámbito de lo político, lo social, lo económico, así como la violencia cultural, constituida por discursos que justifican el trato desigual. Por su parte, la sentencia T967 de 2014, T012 de 2016 y SU 479 de 2019, entre otras, distinguen entre la violencia doméstica y la violencia estatal o institucional. Esto es cuando el Estado y las instituciones prohijan esa clase de trato discriminatorio u omiten desplegar los actos afirmativos que corresponden. Tenemos muchos casos emblemáticos, he decidido recortarlos por razón del tiempo. La sentencia T530 de 2002, se trata de un caso en el que Ecopetrol, por aplicación del Acuerdo 1977, permitía que sus trabajadores varones hicieran beneficiarias a sus esposas, a sus cónyuges, de todos los beneficios y las prerrogativas que les prodigaba Ecopetrol, en tanto que para la mujer no solamente no podía hacer beneficiarios a sus cónyuges, a sus esposos, y solamente podía proceder a ello en caso de que se demostrara la dependencia económica del marido hacia la mujer. En otras palabras, partía del supuesto de que las mujeres dependían económicamente del hombre, en tanto no el hombre de mujer. Otro de los casos, la sentencia T239 de 2018, se trata de un episodio en el que la Universidad de Ibagué decide desvincular a una trabajadora por razones referentes a las denuncias sobre acoso laboral y violencia sexual que algunas directivas de la institución habían promovido contra otras trabajadoras. A juicio de la Corte, es claro que independientemente de la autonomía administrativa, de la autonomía de la institución de educación superior, lo que determinó el despido de esta trabajadora fueron razones de discriminación y en vista de las denuncias que venía haciendo, lo cual es inadmisible en el contexto de la Carta Política de 1991. Sexto punto, si en el campo judicial pueden las decisiones judiciales constituir y violencia de género, lamentablemente la respuesta es afirmativa. Existen infinidad de sentencias que hacen referencia a este evento. Tenemos solamente voy a mencionar algunas, la T241 de 2016, T735 de 2017, T590 de 2017, T486 de 2019, SU 479 de 2019, T370 de 2020. Y de acuerdo con ellas, es claro que los jueces deben ser respetuosos
del estándar internacional que implica adoptar un enfoque de género en los casos particulares a fin de impartir efectiva justicia material. Es relevante resaltar que cuando las mujeres acuden a la administración de justicia, muchas de las veces son revictimizadas, entre otras razones, porque los operadores de justicia, y esto sucede en sede de investigación y en sede de juicio, los operadores de justicia entienden que ese contexto de discriminación y de violencia de género obedece al ámbito de lo privado, lo reducen a ese contexto y inaplicar entonces un enfoque o perspectiva de género, y de otra parte porque aplican en sus juicios y en sus razonamientos estereotipos y sesgos cognitivos. La Corte Constitucional, durante todo este trasegar de todas estas decisiones, se ha ocupado por trazar unas reglas o unas directrices que deben respetar los operadores de justicia, lo cual es obviado en muchas oportunidades y que en esencia refieren a el respeto fundamental por la dignidad de la mujer, a no rezagar esa apreciación conforme la cual históricamente las mujeres hemos sido discriminadas y en consecuencia debe efectuarse un trato diferenciado en el análisis de la situación. Asimismo, se ha dicho por la Corte Constitucional, en esa clase de eventos deben privilegiarse los indicios sobre la prueba directa cuando ésta se muestra insuficiente, debe darse un trato respetuoso a la mujer, no debe olvidarse el efecto multiplicador, el efecto ejemplarizante que tiene la decisión celos procesales para que no ocurra lo que ocurrió el día de ayer y que desafortunadamente es recurrente, donde un médico psiquiatra fue excarcelado por razón de vencimiento de términos en la ciudad de Bucaramanga, un psiquiatra que a su paciente menor de edad la llevaba a su residencia y otros sitios para accederla carnalmente. Bien, como decía, se trata de toda una sistemática que exige que la Corte Constitucional se ha ocupado por trazar para que sea rigurosamente seguida por los operadores judiciales, para que en sus decisiones no hagan referencia a estereotipos y a un enfoque de género. Vamos a hacer referencia a algunos casos concretos que resultan quizás los más relevantes en este momento de la historia. La sentencia T-126 de 2018 se trata de una acción de tutela para solicitar la modificación del lenguaje utilizado por la autoridad judicial, y este es un caso en el que una mujer presunta víctima de los delitos de tortura, de violencia sexual y secuestro, tanto en primera como en segunda instancia, se decide por los operadores judiciales la absolución de los presuntos responsables, y la Comisión Colombiana de Juristas, interpone la tutela para solicitar la modificación o supresión del lenguaje utilizado por los falladores en la decisión. Para la Corte es claro que la tutela es el mecanismo idóneo para ello, en vista de que a través del recurso de casación no podría procederse a la modificación del texto o de esos apartes que pretendía la Comisión Colombiana de Juristas, y revisada la decisión tanto en primera como en segunda instancia, encuentra la Corte que es cierto, se produjo la absolución en favor de los presuntos responsables. Ello obedeció al fenómeno de la duda, es decir,
que no fue demostrada la tesis o el argumento expuesto por la víctima, pero tampoco la de los presuntos victimarios. Si esto es así y la decisión quedó resuelta en el plano de la duda, no podían los falladores efectuar afirmaciones que dieran por establecida la mendacidad, la presunta realización de un montaje por la supuesta víctima, y señala la Corte Constitucional que los operadores incurrieron en un lenguaje irrespetuoso y denigrante contra la víctima, utilizaron un lenguaje soez y descalificante, por lo que se ordena la modificación o supresión de esos apartes en las decisiones respectivas. La sentencia, esta es bastante reciente, la SP 1793 de 2021, es de mayo de este año, y el caso refiere a una pareja de hermanas, la mayor de ella de 70 años, que acude a un médico acupunturista que estaba realizándole un tratamiento. La hermana sale del consultorio, la hermana número 2 está en la sala de espera, y el acupunturista le dice que él le puede ayudar con su problema de espalda, con su estrés, y la ingresa al consultorio. Lo cierto es que, de acuerdo con el relato de la víctima, el médico la accede carnalmente, el acupunturista, y en primera y en segunda instancia se produce la absolución en favor del mismo. En sede de casación, la Corte analiza la situación y llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, resulta lamentable no solamente la posición asumida por la juez de primera instancia, sino igualmente por el tribunal, por el superior, por parte de la juez, en tanto a través del interrogatorio realizado a la víctima en las preguntas de carácter complementario, hizo referencia a su estado de viudez, a una prolongación o un tiempo importante por el que estuvo sin una pareja, por lo cual, y entre líneas, puede leerse que la posición de la juez era que quizás por esa inexistencia de pareja sentía ávida de una relación de esta naturaleza, y por parte del tribunal se reprocha por la Sala de Casación Penal de la Corte la incursión en estereotipos y en sesgos cognitivos, en tanto hizo referencia a la inexistencia por parte de la víctima de una postura radical, vehemente, que a juicio de los falladores le hubiese permitido entender al victimario que su posición era la de repeler y no consentir con la relación. Indicó el tribunal, tal vez la postura de la víctima no tuvo la virtualidad suficiente para hacerle entender a el acusado que su propósito era no sostener ese tipo de relación, y que se le exigía, dice el tribunal de esa manera, que por su honor y sus años y etcétera, etcétera, debería actuar de X o Y modo. Esto es claramente no aplicando un enfoque o perspectiva de género, y en cambio sí aplicando estereotipos. Y en tercer y último lugar, ya estoy terminando, una decisión bastante reciente, la del 14 de julio de 2021 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La decisión no ha salido aún, pero tenemos el radicado, los últimos dígitos son 2016 0021 501, y se trata de un caso donde la fiscal de Mocoa no asiste, no comparece a 2 sesiones de audiencia preparatoria en el asunto que lleva el juez penal municipal de esa localidad. En primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial no considera que rezaga por completo la consideración respecto de que se trata de una mujer con 20 semanas de embarazo de alto riesgo,
por lo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decide absolverla. Ya a manera de conclusión y para terminar, quiero hacer referencia a unas precisiones de la Relatoría sobre Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. La Comisión ha constatado que ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial. Existe una tendencia a considerar los casos de violencia contra las mujeres como conflictos domésticos privados y no prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado. La cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de gran parte de los pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es el síntoma y no la enfermedad. Los cambios son buenos, pero no hemos transformado nuestra sociedad. Es innegable entonces la relación que existe entre discriminación y violencia de género, para lo que se exige que el Estado, las instituciones, dispongan acciones de tipo afirmativo para atacar y enervar de manera vehemente estas formas de discriminación y de violencia de género que siguen presentándose. Por eso, en buena hora, la Procuraduría General de la Nación, la delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, con la asistencia de valiosas compañeras procuradoras, ha creado la Coordinación Nacional de la Intervención Penal en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las razones de violencia y discriminación contra las mujeres tienen un sustrato de orden social. Por eso no basta que encaminemos y dispongamos nuestras acciones en lo jurídico, sino también en lo social. El Ministerio de Educación no puede ser tibio ante la manifestación de las instituciones de educación superior y los colegios de una pretextada autonomía para no exigir de manera contundente y radical que se aplique un enfoque y perspectiva de género realmente desde allí, desde el sustrato, desde el comienzo de la formación de los seres humanos. Ya por último, quiero hacer referencia a cómo este fenómeno se evidencia no solamente en lo público, en lo privado también. En la industria petrolera existe un cargo que despliega su ejercicio en los equipos de perforación y el cargo se denomina company man, es decir, solamente adscrito a los hombres. Tan solo adscrito recientemente, en noviembre del año pasado, y esta nota en el Facebook dice por primera vez 2 company women a cargo de un equipo de perforación, es decir, históricamente se había asignado exclusivamente este cargo a los hombres. Pregunto a mis hijas, quienes trabajan en la industria petrolera, cuál es la razón para ello, y me contestan, porque no nos creen a las mujeres más. Muchísimas gracias por su atención.